¿Qué tal? Bienvenidos a esta actualización de noticias en Blue Radio. Como siempre les acompaña Slobodan Wilches, hoy jueves 21 de agosto, y la noticia más importante gira en torno a Carlos Ramón González, el exdirector del DAPRE. En las últimas horas, el régimen de Daniel Ortega, el gobierno de Nicaragua, le concedió el asilo político a este hombre, quien es prófugo de la justicia colombiana por haber presuntamente sido clave en el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. El gobierno de Colombia le está pidiendo a Nicaragua que reconsidere su decisión. Caterina Ávila. A la Cancillería de Colombia llegó una carta del Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua informando que a Carlos Ramón González, exdirector del DAPRE y del DNI vinculado al escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo e imputado por cohecho, lavado de activo y peculado, le fue otorgado asilo político en ese país. El argumento: que toda persona tiene derecho de buscar y recibir asilo en territorio extranjero en caso de persecución por delitos políticos o comunes conexos con los políticos. El ministro del Interior, Armando Benedetti, se pronunció al respecto. Más que ofender es que si usted pide, si el presidente de la República pide en extradición a alguien, a cualquier país en el cual existen unos tratados y ese país no corresponde a ese pedido de extradición, es algo inamistoso, agresivo, que no debe pasar. Lo que ha sucedido no debe haber pasado. Habrá que revisar qué pasa con las relaciones diplomáticas después de esto. Carlos Ramón González está en Nicaragua desde el 5 de noviembre de 2024 y aunque su residencia se vencía el 14 de junio de este año, la Embajada de Colombia en Nicaragua le solicitó al régimen de Daniel Ortega la renovación de su documento, y así ocurrió. Tras el escándalo que generó que esto saliera a la luz pública, el gobierno nacional lo solicitó en extradición el fin de semana. Sin embargo, con el asilo, esta petición se queda sin fundamento. Y a propósito, un juez penal de control de garantías de Bogotá avaló la legalidad del principio de oportunidad suscrito entre la Fiscalía con el ex subdirector de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo, Sneider Pinilla, por este escándalo de corrupción. Sergio Barbosa. La jueza 17 de control de garantías de Bogotá le dio el sí al principio de oportunidad al que llegaron la Fiscalía y Sneider Pinilla, el ex subdirector de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, y el exfuncionario acordó entregar información sobre el entramado de corrupción en la entidad pública a cambio de inmunidad parcial en 3 de los 5 delitos por los cuales ha sido investigado dentro de este proceso. Sneider Pinilla no será procesado entonces por 3 delitos en específico: interés indebido en la celebración de contratos, falsedad en documento privado y falsedad ideológica en documento público. En cambio, se mantiene firme la condena de 5 años y 8 meses proferida en su contra en el pasado mes de abril por su responsabilidad en los delitos de concierto para delinquir agravado y peculado por apropiación tras el desfalco a la Unidad de Gestión del Riesgo. Luis Gustavo Moreno, quien es el abogado del ex subdirector de la UNGRD, celebró la decisión de este principio de oportunidad. Soy Gustavo Moreno, abogado defensor del señor Sneider. Hoy celebramos un triunfo de la justicia, la aprobación del principio de oportunidad del principal testigo, Sneider Pinilla. Hoy la verdad se hable paso para que los máximos responsables sean judicializados y sentenciados, pese a que algunos ya se encuentran prófugos. El principio de oportunidad es una herramienta que permite golpear estas mafias enquistadas en el Estado. Pedimos garantías para la vida del señor Pinilla, porque sin estas garantías, la vida, y no solo la vida, la verdad está en riesgo. Con esta movida, Sneider Pinilla termina de convertirse en una pieza clave para la Fiscalía en la investigación por el que es considerado el escándalo de corrupción más grande de este gobierno, que ha salpicado a altos funcionarios y congresistas. Cambiamos de tema porque el expresidente Álvaro Uribe Vélez salió de la detención domiciliaria desde Sabaneta, Antioquia, entregó sus primeras palabras estando en libertad a la espera de que se defina su condena en segunda instancia por parte del Tribunal Superior de Bogotá. El expresidente habló sobre Miguel Uribe, de las elecciones de 2026 y de la relación con Venezuela. Felipe García Solano. Después de 20 días de detención domiciliaria, el expresidente Álvaro Uribe recibió su boleta de libertad e inmediatamente salió de su vivienda en Río Negro con dirección al Parque de Sabaneta en el Valle de Aburrá, en donde fue recibido por cientos de paisas que entre arengas coreaban la libertad del exmandatario. Aprovechó la oportunidad de Uribe Vélez para referirse a Miguel Uribe Turbay. Aseguró que este fin de semana hará presencia en la capital de Colombia para rendirle un homenaje en el barrio Modelia. Con la ayuda de Dios, el sábado haremos un acto de fe y de llamado a la patria,
desde aquel lugar del sur de Bogotá en el cual atentaron y finalmente asesinaron a nuestro mártir. Explicó el expresidente que se está buscando una gran coalición democrática de cara a las elecciones del 2026. Por ejemplo, este 24 de agosto habrá una reunión encabezada por el Nuevo Liberalismo de Juan Manuel Galán, en donde se hablará sobre propuestas anticorrupción. No eso puede ser una coalición de reparto de ministerios, de reparto de contratos. Eso tiene que ser una coalición de un compromiso serio. Otro de los puntos en los que más hizo énfasis el exmandatario fue en las relaciones internacionales que deberá afrontar el gobierno a partir del 2026. Por ejemplo, habló de la polémica zona binacional con Venezuela. Pero que lo tiene que entender y reclamar el gran pueblo colombiano. No a la zona binacional con Maduro. Finalmente habló de un nuevo Plan Colombia, una alianza con Estados Unidos, incluso con la ayuda de Israel, que deberá ser la base, según Uribe, de la seguridad y la lucha frontal de Colombia en contra del narcotráfico. Noticia económica del día: el ministro de Hacienda, Germán Ávila, presentó el aval fiscal de la reforma a la salud impulsada por el gobierno del presidente Gustavo Petro en la recta final de su mandato. De ser aprobada, según las cuentas del ministro, la implementación de esta iniciativa podría requerir hasta de 112.6 billones de pesos en 2026. Jessica Gutiérrez. Durante un debate de control político que se llevó a cabo en la Comisión Séptima del Senado, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, presentó las proyecciones financieras de la reforma a la salud impulsada por el gobierno del presidente Gustavo Petro. Y es que, de acuerdo con el ministro, los recursos destinados a la reforma podrían alcanzar los 112,6 billones de pesos en el 2026, cifra que aumentaría a 114,8 billones de pesos en el 2027. Ante esto se refirió el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. La última vez nos pidieron que miráramos unas cifras y lo único que hemos hecho es atender siempre lo que el Congreso considera que debe manifestarle de mejor forma. Lo único que hicimos fue dejar muy en claro algunos puntos que ellos nos solicitaban. Un nuevo aval es el cambio que ellos mismos nos solicitaron que hiciéramos. Y es que adicionalmente se proyecta 2 billones de pesos en gastos indirectos que incluyen el saneamiento de empresas estatales de salud durante los primeros 5 años y 1,9 billones en gastos de gestión. El ministro subrayó que el cálculo de estos recursos están incluidos en el proyecto de presupuesto que el gobierno nacional le presentó al Congreso de la República. Hablamos ahora de noticias de orden público porque fueron liberados los 2 soldados que llevaban 4 meses secuestrados por el ELN. La entrega se dio en zona fronteriza con Venezuela gracias al trabajo de una misión humanitaria. Richard Quiñones desde Cúcuta. En Cúcuta fueron liberados los soldados profesionales Julián Reinel Sáenz y Jimer Andrés Coral Gómez, quienes permanecieron más de 120 días secuestrados por el ELN. Los uniformados habían sido retenidos el pasado 9 de abril mientras patrullaban en zona de Colinas del Tunal, en inmediaciones de la cárcel Modelo, atendiendo denuncias de extorsión contra comerciantes. La entrega se concretó en zona rural fronteriza con Venezuela gracias a una comisión humanitaria integrada por la Iglesia Católica, la Defensoría del Pueblo, Naciones Unidas y delegados internacionales. Monseñor Héctor Fabio Henao fue uno de estos mediadores. Ellos fueron examinados por el personal médico de Naciones Unidas, se les encontró bien de salud, ellos viajaron tranquilos en el vehículo de la iglesia, venían manifestándose de distintas maneras con la gratitud que tienen con Dios, con todo lo que se ha logrado para su liberación y bueno, ya comenzando a rehacerse y a prepararse para emprender nuevamente su vida familiar, laboral, etc. Tras su liberación, los soldados fueron recibidos por el Ejército y el Gaula, sometidos a valoraciones médicas y se confirmó que su estado de salud es estable. Aún deberán seguir con el proceso de recuperación. Ya hablamos de noticias en el mundo. Antes de la llegada en las próximas horas de los buques de guerra de Estados Unidos a las costas de Venezuela, Nicolás Maduro salió a buscar apoyo en la región, convocó una reunión del Grupo del ALBA y logró que se condenara este despliegue militar en el Caribe. Vamos a Caracas, Venezuela, Santiago Martínez. Los jefes de Estado y de Gobierno de los 10 países que integran la llamada Alianza Bolivariana para los Pueblos de América, el ALBA, condenaron el despliegue militar de Estados Unidos en aguas del Caribe. Durante una cumbre virtual extraordinaria a pedido de Venezuela, estos países advirtieron que el despliegue disfrazado de operación antidrogas representa una amenaza a la paz y la estabilidad de la región y constituye una violación flagrante del derecho internacional. Estamos hablando de Cuba, Bolivia, Nicaragua, Dominica, Antigua y Barbuda, San Vicente y las Granadinas, San Cristóbal y Nieves, Granada y Santa Lucía. Una reunión donde Nicolás Maduro pidió a los gobiernos cercanos
sudamericanos que se unan en defensa del derecho del pueblo venezolano. A llamar a la unión de todos los pueblos rebeldes, de todos los movimientos sociales, de América Latina, del Caribe, de los Estados Unidos, de África y más allá, en defensa del derecho del pueblo venezolano a la soberanía, a la paz, a la autodeterminación y a su futuro, a su propio desarrollo. La unión es lo que nos ha hecho fuerte. Por cierto, Nicolás Maduro también le hizo un llamado al presidente Gustavo Petro, como presidente pro tempore de la CELAC, a que convoque lo antes posible una reunión de cancilleres para abordar este mismo tema de la llegada de buques de guerra estadounidenses al Mar Caribe. Y en deportes llegó al final la era de David González en Millonarios, pues el entrenador confirmó su salida del equipo por decisión de la dirigencia luego de la derrota 2-1 frente a la Unión Magdalena en el Campín, donde ayer hubo protesta de los hinchas, lanzaron pancartas, lanzaron cientos de zapatos, incluso trataron de bloquear la carrera 30, pero no lo lograron en protesta por los malos resultados del equipo albiazul. Cristian Marín. Hoy Millonarios se ha levantado sin entrenador. El técnico David González fue destituido después de una nueva derrota en el campeonato. En esta ocasión, frente a la Unión Magdalena, 2-1 en partido correspondiente a la primera fecha del fútbol colombiano. La situación se volvió insostenible e incontrolable. Incluso ayer el partido se tuvo que detener después de la segunda anotación de Sarmiento por parte del equipo visitante. Manifestaciones desde las gradas con pancartas, con lanzamiento de zapatos y cánticos a directivas, jugadores y cuerpo técnico. Al final, David González confirmó en conferencia de prensa que después de culminado el partido, la directiva tomó decisiones radicales sobre su continuidad. Decisiones en caliente me enseñaron desde niño a tratar de no tomarlas, pero de todas maneras ya he sido comunicado por parte del club que no continúo. La situación es insostenible y es entendible. Millonarios de momento es colero del campeonato con un punto, con una producción del 5%, y el próximo sábado estará enfrentando por la octava fecha en el Estadio El Campín al Atlético Junior, que marcha como puntero del campeonato. Por ahora no se pronuncian en Millonarios sobre quién será el técnico encargado mientras se encuentran el indicado para tratar de cambiar el rumbo del equipo embajador. Y hasta aquí esta actualización de noticias en Blue Radio. Les acompañó como siempre Slobodan Wilches. Feliz resto de día.